Continuamos con la ponencia, la pueden ver en sus programas, que se llama De herejes a reformadores, dictada por Juan Carlos Gómez. El compañero Juan Carlos Gómez es historiador de la Universidad de Antioquia, ha sido guía y coordinador de programación en la Casa Museo Pedronel Gómez, guía arqueológico con el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, auxiliar de investigación en varios proyectos de la Universidad de Antioquia y ha publicado distintos artículos en revistas especializadas. Juan Carlos Gómez. Bueno, buenas tardes. Agradezco de antemano la invitación que Julieta me ha hecho para participar en este evento. La compañera Julieta, en la presentación que hacía hace un momento, ella tocaba un aspecto interesante sobre debemos investigar sobre el pasado para hallar causas y consecuencias de determinado acontecimiento histórico. En ese sentido, podemos encontrarnos entonces que tenemos dos ejes para comprender la Reforma Protestante. Uno, desde su fundamento teológico y segundo, desde su proceso histórico. En ese sentido, lo que pretendo con esta ponencia es abordarlo desde la segunda perspectiva, es decir, desde su proceso histórico y cómo ver a lo largo de la Edad Media se fue generando un movimiento que poco a poco fue desembocando en lo que en el siglo XVI se conoció como la denominada Reforma Protestante. Entonces, para esto debemos preguntarnos, ¿qué sucede antes de la Reforma? ¿Cuál es el clima espiritual que se está viviendo en la Europa del siglo XVI? Si hacemos entonces un viaje en el tiempo para tratar de comprender uno de los panoramas que cambia de forma radical el mundo espiritual del mundo de Occidente, entonces implica comprender que la Reforma no está protagonizada por un solo hombre, que en este caso es Martín Lutero. Antes de Martín Lutero hubieron otras personas que hicieron una serie de tratados y trataron de buscar un acercamiento con la Iglesia Católica, tratando de que ésta se reformara y se ajustara entonces a las necesidades de la época. Entonces tenemos la idea de que la Reforma Protestante surge como una consecuencia directa del humanismo y el Renacimiento, pero si vemos un siglo antes y lo que se va tejiendo desde el siglo XI hasta el siglo XIV, nos encontramos que entonces con una serie de movimientos que están entonces luchando para que la Iglesia se adapte a un modelo más teológico, un modelo más cristiano, similar al que partían los primeros cristianos en la antigüedad. Bueno, entonces vamos a partir de un año, vamos a poner la fecha 1414. ¿Qué sucede en 1414? La Iglesia Católica está viviendo uno de sus concilios más importantes. Este concilio se denomina el Concilio de Constanza. En el Concilio de Constanza se trata entonces de poner fin a una de los problemas más vergonzosos que tuvo la Iglesia Católica de aquel entonces, y es el cisma de Occidente, en el cual tres pontífices se reclamaban a sí mismos el trono de San Pedro. Entonces tres papas a su vez estaban peleándose por la disputa y por el gobierno de San Pedro, y en este mismo concilio se van a declarar heréticas las doctrinas de los reformadores Jan Hus, Jan Wycliffe y Jerónimo de Praga, que empiezan a hacer una serie de cuestionamientos y empiezan a criticar la moralidad de la Iglesia Católica, que la están viendo, como se decía desde la antigüedad, como una viperina, como se dice vulgarmente, la puta de Babilonia, como se decía en la antigüedad. Entonces, antes de partir sobre los postulados que tienen estos tres reformantes, debemos entonces tener en cuenta que tanto los reformadores del siglo XIII como los del XIV, XV y XVI no estaban buscando una ruptura frente a la Iglesia Católica, estaban buscando, como lo dije anteriormente, un acercamiento para que ésta se replanteara las necesidades de su época y mejorara algunos de las institucionalidades que tenían con las cuales no estaban de acuerdo, que ya entonces les seguirá hablando paulatinamente de ellos. En el siglo XI hay una ruptura muy importante en el cristianismo. La Iglesia de Constantinopla, que ahorita les hablaba de ese conflicto, decide separarse entonces de la Iglesia de Roma. A partir de entonces, ortodoxos y cristianos y católicos toman rumbos diferentes y empiezan entonces a predicar dos modelos de cristianismo diferentes. Desde entonces se empieza a evidenciar que la Iglesia Católica está degenerada, en parte por la posibilidad y la amistad que había entre papado e imperio, cosa que la Iglesia de Constantinopla no estaba de acuerdo a soportar. Los emperadores tenían derecho entonces a elegir sacerdotes, obispos y cardenales, cosa con lo cual no estaba, digamos, un poco contenta la Iglesia de Constantinopla. Cuando se separan entonces, hay un siglo de papados reformantes que empieza con Gregorio VII y empiezan entonces a tratar de introducir una reforma y a escuchar estas voces que están clamando de esa
tan esperada reforma. Si bien los papas reformadores del siglo XI y del siglo XII no introducen cambios importantes a la hora de establecer el culto, estos antecedentes nos van a permitir comprender el ambiente espiritual que se va a respirar a lo largo de la Edad Media. ¿Por qué? La Iglesia tenía para sí mismo el control de las Escrituras. A partir de ello, entonces, se empezaron a hacer erráticas interpretaciones de la Biblia y empezaron a surgir males como las cruzadas, la Inquisición, y la Iglesia a su vez entonces justificaba todo su actuar a partir de las Escrituras, y solamente el clero tenía conocimiento de ello. Entonces las personas que tenían más conocimiento de esto empezaron a predicar y decir: oye, no es posible que la Iglesia para sí misma esté justificando sus actuales con erráticas interpretaciones de la Biblia y que las personas no tengan la facultad de conocer si efectivamente eso es lo que no dice la Biblia. Entonces empiezan a predicar un modelo de cristianismo que se asemeja más al mensaje de Cristo, y empiezan a aparecer una serie de movimientos, los monacatos, que empiezan entonces a cuestionar y a predicar ese modelo primitivo del cristianismo. En un inicio, estos movimientos fueron catalogados por herejías por la propia Iglesia, pero a medida que va avanzando los siglos y estos movimientos cobran fuerza, la Iglesia Católica no tiene más remedio que incorporarlos a su favor y reconocerlos para sí misma. Entonces, si tenemos en cuenta este contexto, nos estamos dando cuenta que ya desde el siglo XI hay una serie de intentos muy fuertes al interior de la Iglesia Católica que están pidiendo su reforma. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de los reformadores del siglo XIV y siglo XV. Los últimos años de la Edad Media no fueron fáciles para el cristianismo católico. Como yo les decía ahorita, hubo un cisma de 3 papas. Este cisma de 3 papas, ¿de qué se da? Resulta que a principios del siglo XIV, en 1307 exactamente, el Papa Clemente V decide trasladar la silla pontificia de Roma a Francia. Esto genera mucha inconformidad y la silla pontificia va a estar alrededor de 70 años en Francia. Cuando la silla pontificia vuelve a Roma por parte del Papa Gregorio XI, hay un problema, y es que cuando muere el Papa, los cardenales están divididos y temen elegir un Papa francés, porque si eligen un Papa francés, van a temer entonces que la silla pontificia se devuelva hacia Francia. Entonces, eligen un Papa, Urbano VI, presionados bajo la misma presión del pueblo. Cuando eligen Urbano, ¿qué pasa? Los cardenales abundan a Roma, desconocen la autoridad del Papa, lo excomulgan y eligen a su vez un nuevo pontífice. Pero el Papa Urbano había ya elegido su propio colegio de cardenales y declara a su propio sucesor. Entonces ya tenemos 2 enfrentamientos entre 2 personas que se están declarando papas al mismo tiempo en una época en que la Iglesia ya está perdiendo desprestigio. Se trata de llegar a un acuerdo en el Concilio de Pisa, pero el Concilio de Pisa lo único que hace es introducir un nuevo papa a la disputa. Entonces ya hay 3 personas que se están desclamando a sí mismas el trono de San Pedro. Como pueden ver entonces, estos acontecimientos van a desgastar mucho la imagen del papado. Y entonces es en este contexto cuando aparecen las ideas reformantes de Jan Hus, Jan Wackler y Jerónimo de Praga. El primero de estos 3 teólogos, Jan Wackler, publica en 1375 una interesante obra que se llama De Ceviri Dominio. En ella está exponiendo que solo Dios posee un auténtico dominio y por esta razón el hombre recibe su salvación directamente de Dios, no a la intercepción de un poder terrenal, y en este sentido el poder y la propiedad del mundo terrenal son simplemente consecuencia del pecado, y por consiguiente la imperfección de los humanos había hecho necesaria la ley civil, lo que se traducía en la práctica en un incremento notable del poder de los príncipes. Recuerden entonces que para la época el Papa era el príncipe de Roma, título que sigue ostentando en la actualidad. Si bien entonces nos está evidenciando una inconformidad respecto a la política de la Iglesia, una de las posturas de Wycliffe que se va a retomar en la época de la Reforma Protestante es la siguiente, y fue aquella en la que se sostuvo que la única fuente de fe eran las Escrituras, a las que el cristiano debía acceder libremente sin intermediarios. Entonces, ¿qué hace Wycliffe? Wycliffe lo que hace es hacer una traducción de la Biblia al inglés y la hace asequible al pueblo. Es algo similar a lo que va a hacer Martín Lutero un siglo después cuando traduce la Biblia al alemán. Entonces los postulados de Wycliffe se van a estar esparciendo por toda Europa y van a cobrar mucha fuerza en República Checa, donde Jerónimo de Praga los va a empezar a predicar y su maestro Jan Hus los va a conocer. ¿Y qué hace Hus?
Hus va a hacer algo similar a lo que hace Wycliffe, una nueva traducción de la Biblia, y la va a hacer al idioma checo. Entonces ya estamos viendo que un siglo antes de la Reforma, un siglo antes de la traducción de la Biblia al alemán, ya hay dos traducciones de la Biblia. Y es por esta razón que el Concilio de Constanza, que a su vez está buscando poner fin al problema de los tres papas, está condenando las ideas heréticas de estos tres personajes. Ya Wycliffe para entonces había muerto, pero Hus no. Entonces, en consecuencia, es condenado a la hoguera, donde muere, obviamente. Si bien entonces el Concilio de Constanza pone fin a estas ideas heréticas de estos tres reformadores, ello no va a pedir que estas corrientes sigan tomando fuerza, y es lo que un siglo después va a desembocar entonces en la denominada Reforma Protestante. Son ideas que están muy frecuentes en las tesis de Martín Lutero, que se van a tomar entonces un siglo después. ¿Qué nos está evidenciando entonces lo anterior? Que si bien en la época del humanismo, los teóricos como Erasmo de Rotterdam teorizaron respecto al futuro de la Iglesia y a la necesidad de su acoplo a las nuevas circunstancias, criticando el exceso de los papas y la pomposidad de sus vestuarios, ya la Reforma se había tejido desde mucho tiempo a lo largo de la Edad Media, y ese con el humanismo y con lo que nos explicaba ahorita Julieta, la expansión de nuevos inventos como la imprenta, es lo que permite que se difunda a lo largo de toda la Europa occidental. Empezamos el siglo XVI, el siglo de la Reforma. ¿Cómo comienza el siglo XVI para la Iglesia Católica? Acaba de terminar, el siglo XVI comienza para la Iglesia Católica bajo el papado de Alejandro VI, el Papa Borgia. Entonces, después de este papado, la Iglesia queda con una imagen de corrupción debido a los escándalos de nepotismo, a los escándalos de violencia, a los escándalos de asesinato que están involucrando al mismo pontificado. Entonces esto debilita mucho la imagen de la Iglesia y se hace entonces que cobre mucho más fuerza la necesidad de una reforma al interior del dogma y de la religión. Varios años después llega el papado León X, que hace algo muy interesante, y es que vuelve a poner en marcha la venta de las indulgencias. ¿Qué era la venta de las indulgencias? Eran tiquetes de salvación que compraban las personas en vida para ganarse el cielo. Entonces, los reformadores del siglo XVI, que ya desde el siglo XIV venían protestando en contra de esos, salen a la luz pública y cuestionan que la salvación es algo que está única y exclusivamente por voluntad de Dios, no por la compra de una indulgencia papal. El Papa desconoce entonces estas tesis, excomulga a Martín Lutero y, como no les prestan atención a las ideas reformantes de todos estos teóricos de la época, entonces ellos rompen todo lazo con la Iglesia de Roma y se da entonces como lo que conocemos, Reforma Protestante, que ya ahorita el profesor nos va a hablar de ella. Vale, entonces muchísimas gracias. Bien, interlocución, mano arriba. ¿Alguien más simultáneamente? 1, 2, apaguen ese por favor. Apagalo. Listo, tenemos número 1, número 2. ¿Alguien más? Ok, la exposición de Julieta fue introductoria, fuimos un poquito laxos. Vamos a ser rigurosos, ¿listo? Para ser rigurosos, recuerden que va a ser una sola ronda de intervenciones. La persona que levante la mano participa y quienes no levantan la mano no participan. Listo, tenemos número 1, número 2. Dale fuerte, porfa, porque no hay micrófono. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que vos partiste, digamos, de cómo, las reformas se venían gestando desde el siglo XI. Pero mi inquietud es por qué, digamos, no la tomaste desde el siglo IX, especialmente, digamos, en España con Claudio de Turín. ¿Por qué no tuviste en cuenta o por qué no la relacionaste desde el siglo IX? Bueno, de hecho no la relaciona con el siglo IX por una simple razón, porque como tal, los antecedentes históricos de la reforma del siglo XVI se vienen tejiendo desde el siglo XIV. Pensaba hablar del cisma que se dio en la Iglesia de Oriente, que es el cisma de Focio, que es un cisma muy fuerte y que divide por primera vez la historia del catolicismo con el ortodoxismo. ¿Qué pasa en el siglo IX, con el Focio? Se dividen única y exclusivamente por razones políticas. Por esa razón no quise tocar el tema, porque lo que está sucediendo en ese contexto son movimientos políticos que hay al interior de todas las iglesias, sean ortodoxas, sean católicas.
Entonces, como tal, no se está pidiendo una reforma que se modifique hacia el culto, sino que es más intereses políticos lo que se está tejiendo a lo largo de esos primeros años de la Edad Media, que va desde el siglo IV hasta el siglo IX. Recordemos que después de la coronación de Carlomagno en el siglo VIII por el Papa León, va a haber entonces una gran intervención entre papado e imperio, y los emperadores entonces, un siglo después, con el emperador Otón I, empiezan a conformar lo que se llama el denominado Sacro Imperio Romano, y empiezan entonces a intervenir en los asuntos políticos. Por esa razón no la quise tocar, porque eso es lo que va a desembocar 2 siglos después en la llamada querella de las investiduras, que yo les hablaba ahorita del Papa Gregorio VII, las reformas que se tratan de hacer en ese contexto. Por eso no lo toqué, porque son más de carácter político que en realidad buscando una reforma hacia el culto. Número 2. De hecho, se data de los mismos hechos de la apóstol dicen que hay división, ¿no? Que hay un problema que se representa, esta persona está hablando, ¿no? Y entonces, digamos, uno puede decir que, por ejemplo, la religión musulmana surge a partir de un estudio de la iglesia, de la iglesia católica fundamental del siglo VII, surge como descuido en esa parte de África y en una parte precisamente de Asia. Hablar, digamos, de muchas reformas que representan en la historia, ¿cierto? Con Agustín, el concilio de Nicea, el concilio de Trento. Entonces son como todas esas partes que sobre todo porque el concilio de Trento es como la respuesta de la reforma. Y han habido muchos concilios y muchas respuestas de la iglesia, pero que la reforma como tal es algo progresivo y que es algo cíclico. O sea, es una cuestión que hasta religiosa se presenta en la Biblia, que es continua. A mí me causa mucha curiosidad porque no se toca el tema de la Inquisición, porque hablas de la Inquisición de la parte de la Iglesia Católica, pero la Inquisición protestante también se presenta. Y es un tema muy delicado porque es un descuido gigante, porque la gente dice, no, la Inquisición Católica, eso fue, pero hubo un gran, la parte política de Alemania, el motor pues, político que fue la Inquisición, movió esa parte de la Inquisición. Entonces me causa mucha curiosidad. Y digamos, en la parte de estos artefactos, como fue la imprenta, que bueno, como esos artefactos que ayudaron a promover la reforma, dicen, digamos, que Lutero no hubiera sido una ciencia. Eso también es el cuento que dice, ¿cierto? de hecho, también dicen que la reforma también se hubiera dado con o sin Lutero, porque ya estaba en el tiempo. Vos tocas un punto muy importante, y es las divisiones que se están dando en los primeros tiempos del cristianismo. Recordemos el primer cisma que vive la iglesia, que es el de Pedro y Pablo, que están practicando 2 modelos de cristianismo totalmente diferentes, y mientras que Pedro definía el cristianismo única y exclusivamente para las personas judías, un cristiano debía ser primero judío, Pablo empieza a predicar es un cristianismo mucho más abierto para todos los gentiles. Entonces ya estamos viendo que desde los primeros tiempos del cristianismo la religión está dividida, y si bien hay diferencias dogmáticas, como yo lo decía ahorita en la exposición, estas diferencias dogmáticas no son las que están terminando de dividir la religión. En todas las religiones, ya sea judía, ya sea islámica, se van a presentar divisiones, chiitas y sunitas en el islamismo, los fariseos y los saduceos en el judaísmo. Vemos que todas las religiones se van dividiendo y van tomando corrientes a su propio interior, pero es muy interesante lo que estás tocando de las divisiones que se están dando en los primeros tiempos del cristianismo. De hecho, en el siglo IV hay un enfrentamiento muy fuerte entre las mismas corrientes cristianas, que es cuando la aparición del arrianismo, y es la definición entonces que empieza la potestad y la disputa entre la divinidad de Cristo, si Cristo es o no es el Hijo de Dios, o debe considerarse no un ser alabado o un ser divino, simplemente por el hecho de ser engendrado por un mortal. Entonces empiezan a haber todas estas discusiones muy interesantes, pero son posiciones teológicas que a la final, si bien causan un cisma al interior de la religión, no la terminan dividiendo. Lo que lo terminan dividiendo son los intereses políticos que se ponen sobre estos movimientos. De hecho, en el ámbito académico, la Inquisición por parte de los protestantes es muy rara. Las páginas que ocupan, solo se encuentra en contados libros. Es un tema vetado, por decirlo de alguna forma.
Ok, Ahí tenemos... está para que haga ponencia para el próximo. No, mentira, son esos temas que tanto lamentamos que no hayan llegado. O sea, obviamente aquí nos vamos a quedar aprobados de muchas cosas, de mucho tema. Pero entonces, ya está para el próximo. Tenemos unos minutos más. ¿Alguien más quiere participar? Para terminar de precisar lo que decía ahorita el compañero, respecto después de la reforma, empiezan a haber una serie de estigmas respecto a los que están protestando en contra de la iglesia y empiezan a surgir términos muy paradójicos como tú eres cristiano. Entonces, un católico ve a una persona protestante y le pregunta, ve, tú eres cristiano, y el protestante le responde, sí, tú no. Es por eso, es como la división y los conceptos que se van manejando y el estigma que se va generando al interior de parte y parte de los corrientes, no solamente los católicos contra los protestantes, sino también los protestantes contra los católicos, es algo que va de la mano. Y es un estigma que se ve muy fuerte, como de los corrientes cristianas no católicas. Entonces surgen también esos debates que sería muy interesante también poderlos analizar. Lo que decía ahorita Julieta, lo que sucede después de la reforma y eso que está implicando en el mundo contemporáneo. No, pues respecto a la ponencia de Juan, vos mencionabas algo muy importante junto con uno de los compañeros, y es que a veces la historia es a veces, o la historia no, los que hacen la historia se reservan sus temas. Nosotros mismos a veces vetamos temas porque no convienen. Y como usted lo sabe, con cualquier problema que usted tenga con una persona, en el mismo momento que usted tiene un problema con otra persona, ya hay dos versiones, la suya y la del otro. Y así ha pasado con la historia de la iglesia casi siempre. Muchas veces, a veces uno en la disciplina pues, de hacer historia profesionalmente como se hace hoy, se trata de encontrar al menos esos vestigios más cercanos a la verdad en los documentos, pero no se logra, porque siempre, si bien sí, ese documento se escribió en el pasado y está inscrito en ese contexto histórico, pero el que lo analiza no, porque son mis ojos o los ojos de la persona que aborda ese tema. Entonces eso de entrada ya va a dar un sesgo. Este es un tema muy trillado en los manuales de instrucción de metodología para historiadores, de que ese asunto de la objetividad es una utopía. O sea, uno logra llegar a un punto, pero siempre, como diría uno en paisa, uno tiene su corazoncito. Entonces eso ya de entrada va a dar puntos de arranque cómo mirar. O sea, mejor dicho, si yo me pongo ya unas gafas, yo voy a ver las cosas de una manera, porque si me las quito no reconozco a nadie a 10 metros. Entonces eso ya me va a hacer. Y es verdad, un punto que deberíamos hacer un análisis honesto es la parte de la Inquisición protestante, porque a veces se ha hecho una casi tristemente lo digo, una prensa amarillista protestante contra los católicos y la Inquisición española y bla bla bla. No, los protestantes quemaron gente, los protestantes mataron gente en el nombre de Cristo, como los católicos. Porque listo, se le hace mucha burla por decir la masacre de San Bartolomé, que fue una masacre de católicos contra protestantes, pero también hubo muchas, al contrario, porque también hay que, un adelanto, el asunto en el siglo XVI-XVII de ser protestante o católico para la mayoría de gente, no creo que para todos, era un asunto como decir aquí en Colombia conservador liberal, era un asunto de partido, no tanto religioso ni de devoción. Pero continuemos. Ok, muchas gracias. Necesito que me ayuden a ecualizar este micrófono ahorita que siento como voz de niña. Bien, les recuerdo que